¿Qué son los gases de efecto invernadero o greenhouse gases? Los gases de efecto invernadero son gases que retienen parte de la radiación infrarroja que emite la Tierra tras ser calentada por el Sol, es decir, gases que retienen energía en la atmósfera. Aunque no son contaminantes, la actividad humana ha incrementado en los 2 últimos siglos su concentración y por ende ha variado el clima repercutiendo en la sostenibilidad del planeta. Joseph Fourier fue el primero en desarrollar la idea de que la atmósfera del planeta tenía parte del calor que recibía del Sol. Había algo en el aire que nos rodeaba que nos funcionaba como los cristales de un invernadero e impedía que la temperatura se desplomase de noche, como sucede en otros planetas sin atmósfera. Es importante destacar que los gases de efecto invernadero no son gases contaminantes, son componentes básicos de la atmósfera, ha señalado José María Baldassano, catedrático emérito de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña. Son gases que retienen parte de la radiación infrarroja que emite la Tierra tras ser calentada por el Sol, es decir, gases que se retienen energía en la atmósfera. Lo que ha pasado en los últimos siglos es la actividad humana ha incrementado su concentración, la emisión de gases de efecto invernadero a través de las actividades industriales y, sobre todo, la quema de combustión fósiles. Ha multiplicado por 100 la tasa de incremento en estos últimos años. Como resultado, la temperatura media del planeta ha subido 1.1 grados Celsius desde principios del siglo XX. A su vez, todo este exceso de energía está provocando el cambio del clima y multiplicando la recurrencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? El planeta tiene un balance radiativo, un equilibrio entre la cantidad de energía que recibe y la cantidad de energía que emite, de vuelta al exterior en forma de radiación infrarroja. Los gases de efecto invernadero atrapan parte de ese infrarrojo terrestre. Si aumenta la concentración de estos gases, aumenta la energía acumulada y todo el sistema se intenta reajustar hasta alcanzar un nuevo equilibrio. En el proceso todo cambia. CO2, el principal culpable del cambio climático. El dióxido de carbono es un importante gas de efecto invernadero. No es el más potente, pero sí uno de los que se encuentra en mayor concentración y permanece más tiempo en la atmósfera. Su vida media es de cerca de 1000 años. En el año 1800 había 283 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Hoy, según los datos de referencia del Observatorio de Mauna Loa en Hawái, su concentración es de 418.090 partes por millón. La combustión del carbón primero, con el inicio de la revolución industrial en 1750, y del petróleo y el gas después, genera gran cantidad de CO2 y agua. Además, otra actividad humana que emite CO2 de forma importante es la preparación del cemento. Teniendo en cuenta su potencial de efecto invernadero, el CO2 es el protagonista del 74% de las emisiones que están causando el cambio climático antropogénico. Metano. Más allá de la ganadería, el metano CH4 ha recibido mucha atención en los últimos años. Su potencial de efecto invernadero es muy elevado, es de 25 veces más potente que el CO2, pero su vida es mucho más corta, de unos 10 años. Además, en la Tierra se produce de forma natural a través de la descomposición anaerobia en los humedales, los incendios forestales y la digestión de los rumiantes. Aún así, existen fuentes de emisión de metano exclusivamente humana. De acuerdo con los datos facilitados por Baldassano, alrededor de 18% del metano se emite en las instalaciones de extracción de petróleo y gas, mientras el 17% lo emiten los rumiantes, tanto en explosiones ganaderas como de forma natural. El cultivo de arroz, el cereal más consumido en el mundo, es responsable del 10% de las emisiones, y la descomposición de basura en vertederos emite un 7% del total.
óxido nitroso y gases fluораdos, potentes pero escasos. El N2O y los gases fluorados son otros dos gases importantes de efecto invernadero. El primero de ellos, el oxígeno nitroso, se produce tanto de forma natural como artificial. Su vida media de la atmósfera es algo más de un siglo, pero su potencial de efecto invernadero es 300 veces el de CO2. Aún así, a nivel mundial, suma menos de 6% de todas las emisiones, mientras un 40% de estas se generan en forma natural en los procesos de fertilización del suelo y un 20% se emite desde los océanos. El restante 40% tiene origen humano. En cuanto a los gases fluorados, su origen es exclusivamente humano. Se usan sobre todo para sustituir a los gases clorofluorocarburo, que se han ido retirando del mercado por ser causantes de la destrucción de las capas de ozono. Todos los gases fluorados representan alrededor del 2% del total de emisiones de gases de efecto invernadero. El origen de los gases invernaderos son los siguientes. 1. Actividad volcánica. 2. Descomposición de la materia orgánica. 3. Quema de combustibles fósiles. 4. Producción de cemento. 5. Uso de productos químicos. Impacto de los gases de invernadero en el clima. Número 1. Aumento de la temperatura global. Número 2. Cambios en los patrones de precipitación. Número 3. Aumento del nivel del mar. Número 4. Derretimiento de glaciares y casquetes polares. Número 5. Alteraciones en los ecosistemas. Causas de la emisión de gases de invernadero. 1. Quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural. 2. Deforestación y quema de biomasa. 3. Agricultura intensiva, especialmente la cría de ganado. 4. Producción de cemento. 5. Uso de los productos químicos como los CFCs. 6. Desechos y vertederos. Efectos del aumento de gases de invernadero. 1. Calentamiento global. 2. Cambios climáticos extremos. 3. Subida del nivel del mar. 4. Derretimiento de glaciares y casquetes polares. 5. Alteración en los patrones de precipitación. 6. Pérdida de biodiversidad. Y 7. Impactos en la salud humana. Un estudio publicado en la revista Nature el 21 de febrero del 2023 afirma que muchos países, especialmente en Europa, han llegado a su pico de emisiones de CO2 y empezado a reducirlas. Según el estudio, este máximo e inicio de reducciones de emisiones de dióxido de carbono es una consecuencia directa de las sucesivas crisis acontecidas entre 2019 y 2023, sobre todo la pandemia del COVID-19, la crisis económica y la guerra de Ucrania.